Abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 10. Cuando esté ahí, dése fuerte amén. Amén. ¿Lo tenemos todos? Sí, amén. Dice la palabra en el nombre de Jesucristo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero en cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartido a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Yo le voy a invitar que por favor me acompañe en el nombre de Jesucristo. Y vamos a, gloria a Dios, aleluya, vamos a orar en el nombre de Jesús. Oramos. Señor Jesucristo, Padre Santísimo, grande y poderoso, lleno de amor, de misericordia, estamos hoy nosotros delante de tu presencia, Padre mío, para pedirte que bendigas a cada uno de mis hermanos que estamos aquí, que tu palabra corra con poder, que tu palabra corra con grandeza y santidad en medio de nosotros, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque digno eres tú de ser glorificado, alabado y bendecido por la eternidad. Y todos decimos, tome su lugar, glorificando el nombre de Jesús. Pero le voy a invitar que pongamos mucha atención a la palabra. Amén. La palabra tiene un propósito en esta noche, y un propósito de ser nosotros bendecidos, de que usted sea bendecido, de que yo sea bendecido. Amén. Y que la palabra del Señor haga la obra en nosotros conforme su voluntad. Dios puso en mi corazón hablarle de los dones del Espíritu. Es muy importante. El versículo 1 dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de ¿qué? De los dones espirituales. Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevados como se llevan los ídolos mudos. Amén. Cuando usted y yo no servíamos al Señor, éramos engañados, éramos arrastrados por cualquier tipo de enseñanza, por cualquier tipo de ideas. Entonces el Señor le habla a la iglesia de los Corintios y le habla de una manera extraordinaria, porque ellos necesitaban tener el conocimiento de la importancia de tener los dones dentro de la iglesia. Cuando nosotros servimos al Señor y cuando el Señor derrama de su Espíritu en nosotros, Él lo hace con un solo propósito. Y el propósito es que nosotros seamos sellados con el don del Espíritu Santo, para que nosotros seamos mejores siervos de Dios, mejores cristianos, mejores hombres y mujeres que sirvamos al Señor. Alguien que recibe el Espíritu Santo con su evidencia, tiene que haber un brillo de transformación en su vida. Tiene que haber una diferencia.
Le pondré un ejemplo muy sencillo. Es como prender un foco en un cuarto oscuro. Cuando alguien empieza a recibir la palabra del Señor, empieza a ser transformado, y el mundo entero que lo rodea a usted y a mí, a la iglesia, pues ellos ven nuestra transformación. ¿Es correcto? Porque hay presencia de Dios en nuestras vidas. Pero es necesario, es de suma importancia que cada uno de nosotros anhelemos de todo corazón los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son bendiciones espirituales concedidas por Dios a través del Espíritu Santo para beneficio de la iglesia. Quiero que entienda esto. Los dones del Espíritu Santo son, hermano, para beneficio de la iglesia y sus miembros, para nosotros. Es de suma importancia que usted y yo entendamos ese punto. Solo le voy a dar este punto de introducción. Amén. Estos dones no son talentos naturales, sino son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu para ministrar más allá de la capacidad humana. Y el propósito de los dones es edificar la iglesia y que la iglesia sea totalmente bendecida, que la iglesia sea completamente bendecida para su gloria y para su honra y para su alabanza. El derramamiento del Espíritu Santo moldea un cuerpo espiritualmente definido como la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando usted entiende esto, que usted es la iglesia del Nuevo Testamento, y que Dios a través de su Espíritu quiere depositar en usted un don. Pero ese don no es para beneficio suyo. No es para que usted diga, oh, esto nomás es para mí. No. Es para beneficiar la iglesia del Señor. Para que usted sea una bendición para la iglesia. Alguien que tiene un don de parte de Dios es para que la iglesia sea enriquecida espiritualmente, y que usted pueda decir, que usted pueda anhelar tener un don de parte de Dios. Amén. En Efesios capítulo 1, 22 al 23, voy a invitar rápido a un lector que me ayude por favor con la lectura. Efesios capítulo 1, 22 y 23, si alguien lo tiene, por favor. ¿Lo encontraron? ¿Cómo dice la palabra, por favor? And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church. Muy bien. Ahora tradúcemelo en español, por favor. Que él dio todas las cosas abajo de sus pies a todo, de todas las cosas de la iglesia. Ok. Muy bien, gracias, hermano. Me lo leen en español, ahora en español, por favor. Un lector rápido. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Quiero leerlo, gracias, hermana. Mire, hermano, el poder que hay sobre la iglesia. Escuche, por favor. El versículo 20 dice lo cual, voy un poquito más atrás, dice, y cuál la superamente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó ¿en quién? En Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, que Dios tiene el poder sobre todo nombre que se nombre en este siglo o en el venidero. Y ese poder, esa gloria se la dio Dios a la iglesia. Verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre toda
las cosas a la ¿qué? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿En qué? En todo. Quiero que entienda usted lo siguiente, por favor. Dios nos enseña cómo le ha dado la autoridad y el poder a la iglesia, paz de Cristo. Si nosotros entendemos cómo ocurrieron las manifestaciones sobrenaturales, comúnmente llamados dones del Espíritu, por su gloria, fueron sobrenaturalmente, refiriéndose a cosas imposibles de entender o explicar de acuerdo a las leyes humanas naturales. Hay manifestaciones del poder del Espíritu Santo a través de sus dones que muchas veces humanamente usted no va a poder comprender. Porque Dios se manifiesta con grandeza y con gloria y con poder para bendecir la iglesia. Porque dice su palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, como son más altos que vuestros pensamientos. Isaías 55, verso 8. En forma similar es el mismo libro que enseña acerca de estas cosas y de los dones. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sino el Espíritu. Alguien me lee, por favor, 1 Corintios 2:11. 1 Corintios 2:11. Vaya rápido, alguien rápido. ¿Quién lo tiene? 2:11. Pero todas estas cosas las esa uno y el mismo Espíritu. ¿Dónde me está leyendo, hermano Aarón? 11. 1 Corintios 2:11. 2:11. Ok. Otra vez. Pero todas estas cosas las esa uno y el mismo. No, estamos equivocados. El texto que estamos leyendo es el 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? ¿Sino quién? El espíritu del hombre. El Espíritu del hombre que está en él. Así, tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de quién? De Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Aarón. Amén. Paz de Cristo. Los dones y beneficios de la iglesia, cuando usted entiende lo que acabamos de leer ahorita, dice el 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Amén. 1. Los dones y beneficios de la iglesia. Amén. El único que conoce las necesidades de la iglesia, y cuando Dios da dones a la iglesia, es Dios. Porque Él sabe la necesidad que hay dentro de la iglesia. Y para ello son los dones que Dios da para que usted y yo seamos en todo tiempo bendecidos. Regresamos a 1 Corintios 12:3. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. O sea, que alguien que tenga la unción, la presencia del Señor, va a blasfemar contra Jesús. ¿Es correcto? Nadie. Si usted tiene la presencia del Señor ya en su vida, usted no puede blasfemar contra Jesús o llamarlo anatema o llamarlo en maldición. ¿Entiende? Porque dice el versículo 3 que estamos leyendo,
Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es correcto, porque una persona que recibe la revelación de parte del Señor que Jesús es el Señor, él va a recibir de parte de Dios esta revelación conforme a la palabra, porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y es correcto. ¿Por qué cree que hay mucha gente, hermano, que ellos dicen que Jesús no es Dios? Tienen que recibir de parte de Dios esta revelación. Amén. Los dones han sido dados a la iglesia por Dios. Quiero que se lo graben en su mente, para beneficio de ella, o sea, la iglesia y de sus miembros. Pero a cada uno les dado la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia. Alguien me lee, por favor, 12:7, por favor. 1 Corintios 12:7. Pero cada uno les daba la manifestación del Espíritu Santo. Espíritu para provecho. Provecho de la iglesia. Amén. La Biblia solo dice provecho. Provecho, ok. Antes de ir ahí, déjeme terminar leer el 4 hasta llegar al 7, ¿ok? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿es correcto? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Paz de Cristo. Estoy mirando una cosa aquí muy importante. Que todo lo que usted, lo que yo, lo que la iglesia reciba, todo lo hace el Señor. Todo lo hace el Señor a través de su santo y bendito Espíritu Santo. Toda, diferentes ministerios, diferentes manifestaciones para beneficio de la iglesia, todo lo hace ¿quién? El mismo Espíritu Santo, Dios. Ok, 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aló, escúcheme. Necesitamos nosotros, como iglesia, pedirle a Dios que nos dé su manifestación. ¿Para qué? Para provecho. ¿Cómo dice el texto? El 7, por favor. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia para provecho de todos. Para provecho de todos. ¿Esa versión es la versión qué? Dios habla hoy. Dios habla hoy. ¿Cómo dice la versión a Reina Valera? Versículo Lo hemos leído ya. 7 otra vez. Pero a cada uno le es dada la manifestación. Escuche bien. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que todos nosotros hemos recibido la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Y debe de haber en usted, escúcheme, un clamor en su alma. Señor, dame un don de tu Espíritu para provecho de la iglesia y para que mi vida sea bendecida y para que mi vida sea transformada y para que mi corazón pueda sentir tu gloria y tu presencia. Si usted no le ha pedido a Dios que le dé un don, tiene que empezar a pedirle, porque eso va a ser en beneficio de su propia vida. Su propia vida va a cambiar. Nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida como hijos de Dios va a ser mucho mejor. Nuestro carácter, nuestra mentalidad, nuestra forma de adorar a Dios, nuestra forma de servir a Dios, nuestra forma de serle fiel a Dios. Porque quien estará guiándonos es el Espíritu Santo en nuestras vidas.
¿Entendemos esto? Por eso usted, cuando usted mira, por ejemplo, que hay dificultades en la iglesia, hay jaloneos, hay tironeos, hay murmuración, hay todo este tipo de cosas, hermano, es que hay un problema. Se han alejado de la presencia, o nos hemos alejado de la presencia de Dios. Y estamos dejando que la carne, que el hombre natural gobierne nuestras vidas. Pero cuando hay presencia de Dios, y cuando usted le dice, Señor, yo quiero que tú me des un don. Por eso yo le pido a usted que usted ore. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas veces, sinceros, hermanos, mírenme por favor. Mírenme por favor, sinceros. ¿Cuántas veces usted le ha pedido a Dios, Señor, dale los dones a mi pastor? Sinceramente, ¿cuánto? Levante su mano. Mi hermana ahí y el hermano Enrique. Los dones son exclusivamente para la iglesia. Sabiduría, hay también la sabiduría es de parte de Dios, porque hay que tratar en muchas partes de la vida. Amén. Gracias, hermana. Entonces oren al Señor y vamos a entender por qué, ¿ok? Es muy importante que el hombre de Dios que administra en el altar, quien tiene el llamamiento, tenga el conocimiento de los dones. Y no solamente el pastor, sino haya miembros dentro de la iglesia que tengan ese don preciosísimo. No es para que nadie se infle, o como dice el hermano Díaz, que se le hinche la cabeza. Es para que sea bendición para la iglesia, para que la iglesia crezca el número, para que usted pueda ser un hombre sabio, una mujer sabia, una mujer con sabiduría, con entendimiento, no una mujer conflictiva ni problemática, no una mujer, hermano, que murmuradora o murmurador. No. Eso destruye la iglesia. Tiene que haber en nosotros el sentimiento de que Dios nos dé los dones. Y los dones son para bendición y beneficio de la iglesia. Hay algunos que dicen que estos dones no son para la iglesia hoy en día. Pero no hay versículo en la Biblia que esté de acuerdo con esa expresión o ese comentario. Estos dones continuarán en beneficio y bendición de la iglesia hasta que el Señor venga por su iglesia. Padre de Cristo. Así como el cuerpo posee muchos miembros, también como las manos, los ojos, dedos, oídos, etcétera, así también el cuerpo de Cristo hay muchos miembros y todos son importantes. O sea que todos nosotros, usted y yo, somos importantes dentro de la iglesia. No va a decir usted, bueno, es que yo me siento hasta atrás, es que yo soy el que menos conozco, soy el que soy, a lo mejor soy corto de palabra, no soy muy expresivo, no estoy muy pegado al pastor. No necesita estar pegado al pastor, tiene que estar pegado a Cristo. Amén. Y si usted está pegado a Cristo, usted va a estar pegado a la presencia de Dios y va a estar en apoyo a su pastor y a su iglesia. Nunca va a estar en contra. Nunca va a buscar una división. Nunca va a buscar, hermano, difamar a su pastor, a su iglesia, porque usted está lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y recuerde que el Espíritu Santo de Dios no está dividido. Es Dios. Amén. Es Dios. Aleluya. Entonces vamos a mirar cada punto de esta gloriosa, maravillosa hora. Amén. La diferencia entre los dones y los frutos del Espíritu. Escuche bien esto, por favor, ¿ok? La diferencia entre los dones y los frutos del Espíritu. No se confunda con dones del Espíritu y frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son
la gracia espiritual en el carácter del creyente. ¿Oyó lo que dije? Los frutos del Espíritu son la gracia espiritual en el carácter del creyente. O sea que es el fruto que está en usted y que usted mismo, hermano amado, hermano, presenta o se puede ver que está en su vida personal de usted. Es el carácter. Paz de Cristo. Amén. Del creyente. En cambio, los dones del Espíritu son divinos para fortalecer, animar y bendecir la iglesia. ¿Oyó la diferencia? Los frutos son en su vida personal, como individuo, como persona, como siervo, como mujer, como hermano en Cristo, como pastor, como ministro. Pero los dones son divinos de parte de Dios para fortalecer y bendecir la iglesia. ¿Entendemos? Entonces, si nadie le ha dicho, Señor, dame por favor en tu nombre, aleluya, dame por favor en tu nombre, amado Dios, es un don para que yo pueda ser bendecido, para que pueda ser transformado y ser usado en tu nombre bendito y poderoso, porque tú eres digno de recibir el honor y la gloria. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Amén. Muy bien. Ahora, ¿cuántos van a querer dones? Amén. Yo espero que todos. Que todos. Amén. 2. Se requiere de mucho cuidado. Debe tener mucho cuidado al tratar con los dones del Espíritu. La iglesia de Corintios se descuidó de estos dones y Pablo les da instrucciones para que estos dones en la iglesia vuelvan a manifestarse en la vida de ellos. Paz de Cristo. ¿Alguien puede leerme, por favor? 1 Corintios 14, versículo 1 hasta el versículo, pues lo voy a leer yo. Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales. ¿Qué dice? Procura los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. He oído muchos hermanos que dicen, yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que en 1000 lenguas. Pare un momento. Cuando el hermano o la hermana está recibiendo la presencia del Espíritu Santo y empieza a hablar en lenguas, por favor, como dice el texto, me lo des por favor, hermano Oscar, el texto, 1 Corintios 14, 1, por favor, con entendimiento, vamos. Seguid el amor Seguir el amor y procurar los dones. y procura los dones, Pero sobre todo que que profeticéis. profeticéis. ¿Chico? Sí, Porque el que habla en lenguas porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, no habla a los hombres, sino a Dios, sino a Dios. pues nadie le entiende. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla. un ministerio. Bendito Dios. Gracias. ¿Entendimos eso? Pues ¿qué estará diciendo? ¿Por qué habla así? Y hay gente que hasta se jacta. Por favor, no haga eso. Porque al jactarse usted está burlándose del Espíritu Santo. Y toda blasfemia contra el Hijo del Hombre. Alguien maldice a Jesús, alguien lo maltrata, alguien lo maldice verbalmente. Eso puede ser perdonado. Pero alguien, hermano, que maldiga o se burle del Espíritu Santo ni en esta vida, No es. ni en la venidera, ya no hay perdón. Más cuando alguien tiene conocimiento ya. Cuando alguien tiene conocimiento de parte de Dios, lo siento mucho. Pero ahí, hermano, las oraciones, clamores ya no tienen resultado, porque él solito se cortó el cuello. Esto es de mucho cuidado. Le dije de mucho cuidado, ¿verdad? De mucho cuidado. Se requiere de mucho cuidado.
Por favor, me leen por favor 2 textos más de Corintios 14, rápido. 14. Ujú. Quedó en el 4, creo. Sí, el 3. El 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén, gracias. Ahí habla de 2 puntos. El hermano que está hablando en lenguas, él se está edificando. Él siente la gloria de Dios, la presencia de Dios. Lo mira saltar, lo mira llorar, lo mira temblar. Él está siendo ¿qué? Edificado. Él siente la presencia de Dios. Pero al terminar el culto, se levanta el pastor y empieza a predicar. Eso es profetizar. Empieza a enseñar la palabra. O de repente Dios le da una palabra para decir al hermano, a la hermana, una palabra que le toca el corazón y dice, pero ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe lo que había en mi mente, lo que había en mi corazón? No, humanamente yo no sé. Dios me dio la palabra para hablarte a ti a través de ella, tocar tu corazón y decirte, yo tengo en control todas las cosas. Pero llega el momento que el diablo le mete cizaña y dice, repito, llega el momento que el diablo le mete cizaña y dice, lo que pasa es que te está tirando a ti. No, cuando usted sienta que la palabra le está tocando, dígale al Señor, Señor, gracias por hablarme a mi vida, porque yo aquí estoy sentado y el pastor no anduvo conmigo en el trabajo, ni estuvo en mi casa sentado, ni miró que miré en el teléfono, ni estuvo junto de mí cuando hablé por teléfono, nada. Si está hablando de esa manera es porque tú sí estabas conmigo y le pusiste en el corazón del hombre que me hablara al corazón. Gracias, Señor. Amén. En lugar de salir berrinchudo, trompudo, enojón, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios, porque Dios se dignó en hablarle. Porque Dios quiso hablarle y decirle, hey, te amo y quiero que endereces tú tu vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 2. Los 9 dones espirituales. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo dice 1 Corintios 12:1. Podemos clasificar los 9 dones desde el versículo 1 Corintios 12:1 en categoría. Vamos a mirarlo en 3 categorías. 1. Poder sobrenatural de conocimiento. Amén. Ahora sí vamos al verso 8, por favor. Verso 8, ¿cómo dice? ¿El 12? Sí. ¿Por qué es dada? Dada Por el Espíritu. palabra de sabiduría. Gracias, hermano Aarón. Dios te bendiga. Amén. Escuche qué hermoso, ¿eh? Ese es un don. Es un don del Espíritu. Es un don. Dice el versículo que hemos leído. Palabra, poder sobrenatural de conocimiento. 1, palabra de sabiduría. Sabiduría es un don. Y se necesita que usted le diga al Señor, cuando usted ora, Señor, dame sabiduría. Dale sabiduría a la iglesia en evangelismo. Dale sabiduría a la iglesia en amor. Dale sabiduría a la iglesia en fe. Dale sabiduría a la iglesia en comunión. Hermanos, porque la sabiduría de parte de Dios se usa en todo el ámbito de la iglesia. En todo. Si yo soy muy áspero, usted es muy áspera, o es muy berrinchudo, muy enojón, o hermano, Señor, dame sabiduría y dame templanza. Yo necesito de parte de ti, amado Dios, que me des la sabiduría.
La sabiduría es la habilidad de aplicar nuestro conocimiento y experiencia. Se llama sabiduría humana. La palabra de sabiduría es una porción de la sabiduría sobrenatural para suplir ciertas necesidades en particular. Y eso es verdad. Porque va a surgir problemas en nuestro caminar en la iglesia. Van a surgir problemas en nuestro caminar como cristianos que tenemos que hablar con sabiduría, con entendimiento. No hablar de una manera brusca, sino pedir al Señor, dame sabiduría, cómo debo yo de obrar en esta necesidad en la que estoy, Padre mío. Y Dios te empieza a dar una sabiduría sobrenatural, que es el don de sabiduría. Y de repente dices, pero yo cómo hablé tanto. Hay una cosa que yo hago, ya se lo he dicho muchas veces. Mientras usted se va a su casa porque estuvo el domingo cansado, el culto fue largo, llegó, se quitó los zapatos, o se fue al parque, o se acostó a dormir, o se fue por ahí. A mí me gusta escuchar la prédica. Me gusta escuchar la prédica, lo que yo prediqué. Y hay momentos que yo me quedo como, diga, Dios mío, pero ¿cómo me diste tanta palabra? Sabiduría. Y tanta palabra de sabiduría. No era yo. El Espíritu Santo de Dios en mi vida. Porque hay momentos que sí, tengo mis notas, pero sabe que hay el momento en que ya no las uso. Porque es Dios fluyendo como una fuente en la mente y el corazón del predicador, conforme la necesidad de la iglesia, conforme la necesidad de su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Lo voy a repetir. Gloria a Dios. La vida normal de la iglesia ocasiona una constante necesidad por un sabio liderazgo. Problemas van a surgir, situaciones delicadas se levantarán en medio de los creyentes, y la palabra de sabiduría será vital e importante para suplir las necesidades y librarlos de conflictos mayores. Alabado sea Dios. Por eso cuando usted le dice, Señor, dame sabiduría, porque va a haber días que usted se va a enfrentar en un conflicto con otra hermana. Y si usted está carnalota, va a quererle rasguñar la cara. Pero si usted tiene sabiduría, va a decir, amado Dios, dame palabra. Dice su palabra que la blanda palabra aplaca la ira. Entonces, con sabiduría se edifica una casa. Amén. Entonces miramos nosotros lo que el Señor nos enseña de la sabiduría. Cuán importante es el don de sabiduría dentro de la iglesia, para de Cristo, porque surgirán necesidades, problemas, conflictos, situaciones, y es donde se aplicará el don de sabiduría de parte del líder o de parte de alguien dentro de la iglesia. Imagínense que alguien tenga el don de sabiduría, tenemos un conflicto y yo como pastor no encuentro la respuesta, me dice, pastor, no se preocupe, así hagámoslo, así, y Dios estará con nosotros. ¿Entendemos? ¿Alguien vaya rápido? Por favor, a la palabra. Gloria a Dios. Le daré algunos ejemplos de sabiduría en forma que los apóstoles trataron con las controversias y de la ayuda diaria. Bueno, ya lo miramos. Vamos a mirar Hechos 1:7. Ahí está el primer problema que surgió. Otro va, por favor, a Hechos capítulo 27, versículo 10. ¿Quién va a leer la primera porción? 1:7. Bueno, 6. ¿Cómo dice? 1:7, me lo lees con entendimiento. Habla del conflicto que hubo en la iglesia. Hechos 1:7. Sí, 6. 1:7.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola Padre Cristo. ¿Cuál le pedí? Hechos 1:7. Hechos 1:7. Hechos capítulo 6, 1 al 7. 1:7. Y les dije que era el primer conflicto de la iglesia. ¿Sí? Dice, En aquellos días, vamos. como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Sí. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, agradando la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Pérmanas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Miramos nosotros que cuando hubo el primer conflicto dentro de la iglesia y hubo murmuración entre los griegos y los judíos a causa de la distribución diaria de la comida, Dios usó la sabiduría, el don de sabiduría sobre ellos, para que ellos pudieran ¿qué? Usar a varones llenos de sabiduría, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, únicamente para servir las mesas, distribuir la comida diaria, y los discípulos encargarse únicamente, exclusivamente ¿de qué? De la prédica. Ahí es donde se usó por primera vez el don de sabiduría para resolver un conflicto, un problema. Hechos capítulo 27, por favor, versículo 10. ¿Quién lo tiene? Amén. ¿Cómo dice la palabra? Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo el cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Siga? Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Amén. El apóstol Pablo no solamente le da un consejo de sabiduría al capitán del barco, sino el apóstol Pablo tiene el don de discernimiento y sabe lo que va a acontecer en esa travesía. Entonces él le da un consejo a quién. Verso 10. Y diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y muchas pérdidas, no solo de cargamento, sino de la nave, sino también de nuestras personas. O sea que Dios habla a través de Pablo con palabras de sabiduría. Y si usted lee el capítulo 27 y 28, usted sabe que lo que dijo Pablo aconteció. Completamente sucedió conforme a la palabra. 31, verso 31 dice la palabra, aleluya. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Paz de Cristo. Y dice el versículo 32, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y le dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno, sino
sin comer nada. 34. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Pablo, el apóstol Pablo, está hablando con palabra de ¿qué? Sabiduría. Y les está enseñando lo que va a acontecer. Por eso es tan importante el don de sabiduría. Amén, lo entendimos. ¿Cuál es el siguiente don, por favor? El siguiente don, conforme 1 Corintios 12, versículo 8, gloria a Dios. A otra palabra de ciencia. Palabra de ciencia. ¿Alguien le ha pedido a Dios palabra de ciencia? Yo quiero que me dé la palabra de ciencia. Sí, hermanos. Que usted reciba la palabra de ciencia. Todo cristiano debe esforzarse por creer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alguien vaya por favor a 2 de Pedro 3:18. Otro va por favor a Colosenses 2:3. Alguien va a ir, gloria a Dios, a 2 de Pedro 3:18, ¿sí? Otro va a ir, por favor, a Colosenses 2:3. ¿Quién tiene 1 Pedro? Pues hablando palabras infladas y vanas, suceden con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ok, muy bien. Gloria a Dios. Debemos volver a ver el texto bíblico. ¿Cuál le di? 2 Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Dice la palabra una vez más. Antes bien, creced en gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él se la gloria. Amén. 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18 o 2:18. 3:18. Sí, ese es. Porque también Cristo padeció, ¿sí? 2 de Pedro, estoy en primera, perdón. 3:18, ok. Dice el texto que estamos leyendo. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra de ciencia, hermano. Es cuando usted tiene un crecimiento y vienen revelaciones extraordinarias de parte de Dios para beneficio de la iglesia, para que la iglesia sea bendecida. Palabra de ciencia es exactamente lo mismo que el profeta Elías tuvo cuando subió y le dijo a Giese, a su siervo, sube al monte y mira hacia el mar. El profeta Elías, él estaba viendo algo sobrenatural. Él ya estaba mirando ¿qué? La lluvia. Cuando estaba un sol radiante, no había nubes, el cielo estaba, hermano, completamente, limpio. Pero el profeta Elías, él estaba yendo a una área sobrenatural. Y él estaba mirando algo extraordinario. Subió el muchacho, el siervo, y la última vez que dijo, veo una nube como la mano de un hombre. Como ¿sí? Y que le dijo Elías, desciende, corre, dile a Acab que una gran lluvia viene. Y cuando empezó a correr, vino la lluvia tan fuerte que dice la palabra que Elías corrió delante del carro de Acab hasta llevarlo seguro a casa. ¿Cómo pudo hacer esto? Es Dios. ¿Un hombre puede correr más veloz que un caballo? Humanamente no. Pero en términos espirituales, sí. ¿Alguien tiene por favor la otra porción que le di? Colosenses capítulo. Sí. Porque quiero que sepan
sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y que... Colosenses 2:3. ¿Es correcto? Oh, Sí, ustedes. Oh, pensé que era dos. Ujú. Ok. ¿En quién están escondidos todos los tesoros Ahí está. de la sabiduría y del conocimiento? Ahí está. ¿Ok? En quien están escondidos todo el conocimiento de qué? De la sabiduría y el conocimiento. La palabra ciencia o conocimiento da a conocer verdades acerca de personas, lugares o cosas, eventos que alguien no puede ver, ni mirar, ni saber. Pero esto es el don de ciencia revelado por Dios. Un ejemplo de ellos, hermano, el conocimiento. Hermano, cuando la lluvia iba a descender, no había lluvia, había un sol abrasador, pero Dios ya le había revelado de una manera extraordinaria al profeta Elías. Otra porción también, hermano amado, del don de ciencia es cuando Zafira y Ananías prometieron darle el precio de la casa, hermanos amados, pero ellos solos en casa decidieron no llevar todo el precio y quedarse con la mitad. Conforme la palabra de nuestro gran Dios eterno, en Hechos capítulo 5, 1 al 10, cuando llega Pedro, cuando llega Ananías con Pedro, ¿qué le dijo? Mírenlo por favor, que ahí voy a terminar ya. Hechos 5. Se lo voy a leer rápido. Versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Digo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses del Espíritu Santo y sustrajeses del precio? Escúcheme, este es el don de ciencia o el don de revelación de parte de Dios. Porque Pedro no estuvo en la plática, ¿verdad que no? Pero ¿quién le reveló? El Espíritu Santo de Dios. Pedro tuvo un conocimiento mucho más grande. Se le conoce como don de ciencia. Cuando una persona puede ver eventos futuros que van a acontecer o acontecimientos que alguien hizo y está fresco, tranquilo, Dios le da la revelación. Es tan importante esto, el don de ciencia dentro de la iglesia. ¿Ve la diferencia? Cuando usted tiene el don de ciencia o en la iglesia hay don de ciencia, hay que tener temor. Cuando alguien peca contra Dios, yo ya lo he mirado en este altar, cuando alguien peca contra Dios, Dios descubre el pecado. Sin saber la persona, sin saber lo que hizo, Dios saca a la luz lo que alguien cometió en oculto, sin estar ahí. Solamente avanzamos 2 dones, ¿verdad que sí? La próxima semana vamos a avanzar más en estos dones. Creo que es muy importante y